Ranting Dragon aquí con otro video. Hoy les quería hablar de, de un asunto que a todos nos ha afectado, porque todos fuimos estudiantes alguna vez, ya sea en la primaria, en la secundaria, en la universidad, e incluso algunos después de la universidad, maestría, posgrado, cursos, lo que sea, todos seguimos, casi siempre no se deja de ser alumno, aunque en papel diga que ya no eres alumno. Siempre aprendes algo nuevo y la verdad es que extraño a algunos de mis profesores, el buen profesor Rui Nieves Villaseñor. Sí, estoy mandando un saludo a alguien que ni comenta en mis videos ni ha de saber que existen, pero lo admiro mucho, me ayudó mucho a moldear mi forma de ser y mis puntos de vista. Fue alguien que cambió mi vida para bien. Hay muchas personas, incluso algunas recientemente, muy recientemente, que cambiaron mi vida para bien y pues estoy muy agradecido a todos, pero es alguien a quien le tenía que agradecer mucho y creo que ya se lo he agradecido antes en el video sobre el bufón shakespeariano, cosas así. Bueno, el buen Rui, un muy buen maestro. También la maestra Misha Vikura, también muy buena. Espero que esté muy bien allá en Estados Unidos, porque ya no la he vuelto a ver. La maestra Phyllis Herring, que descanse en paz. El buen Dan Stoffer, de quien no he sabido en mucho tiempo. Solo sé que el hombre odiaba a su suegra. Los profesores de la universidad en la que estudié. Todos tenemos buenos y malos profesores. Pero hay unos pésimos. Y es que esa es la cosa, cuando uno es alumno uno tiene unos profesores muy particulares y uno tiene unos gajes como alumno muy particulares del asunto de ser alumno. Por ejemplo, el clásico profesor que se enoja contigo de que te duermas en su clase, se enoja de que te duermas en su clase, pero el tipo es soporífero, el tipo da sueño como habla. Siempre hablan con una voz como así, tratando de asegurarse de hablar lo más lento posible, con un tono grave y tratando de hablar en voz baja, para que eso no se note realmente que están dando la clase, y tú te vas quedando dormido lentamente, y ellos, cuando te ven dormido, lo primero que hacen es molestarse, no actúan de manera comprensiva y te dan una muy mala calificación, y se aseguran de que sufras por haberte dormido en su clase porque les molesta muchísimo. Espero ya no puedo seguir haciendo ese tono tan falso. Justamente, profesores muy soporíferos que se molestan de que estés dormido en tu clase a pesar de que, pues, el tono de voz y el ritmo en el que hablan da sueño, porque el ritmo en el que hablan es de que hablan al ritmo no sé, de un Dirac. Un Dirac es una unidad, métrica de broma, burlándose de Paul Dirac, que era un científico muy famoso. Sus alumnos, burlándose de Dirac, decían, alumnos y colegas, decían que la unidad de tiempo de un Dirac era lo más lento que un ser humano puede hablar, que era una palabra por día, diciendo que él hablaba muy lento y muy soporífero. Justamente como estos profesores que hablan a ritmo de un Dirac. Y dices, pues este profesor, ¿cómo se supone que me mantenga despierto en su clase? Ah, pero eso sí se molestan. He de decir, creo que ya es noticia vieja, porque algunas personas ya lo han sacado a la luz aquí, en los comentarios, que yo llegué a dar clases. Se llegaron a dormir alumnos en mi clase. También se llegó a dormir una vez una maestra con una exposición que hice en la universidad. Y me hizo la vida imposible por reclamarle que se durmiera en mi exposición. Pero no voy a entrar en detalles. Este, Se llegaron a dormir alumnos en mi clase. Y yo así como que sí les decía, oye, ¿por qué te quedas dormido? Cuando me explicaban sus razones, eran razones que no podía criticar, no podía juzgar, porque yo también lo hice. De hecho, yo traté de ser comprensivo con mis alumnos porque todo por lo que yo pasé son cosas por lo que pasan ellos. Y pareciera que muchos profesores lo olvidan. Pareciera que muchos profesores olvidan cuando se te acaba el tiempo para almorzar y aún no tienes tu almuerzo listo. Muchos profesores se olvidan de lo que es ser un alumno. No sé por qué, no quiero saber por qué, no me importan sus razones. Pero en serio, que es mala onda esos profesores. Vuelvo a decir que se aseguran que te duermas en su clase.
y después te culpan a ti. O el clásico profesor que te reprueba, este es un clásico. Clásico profesor que busca reprobarte o te reprueba por haberlo corregido. ¿Sí? Me llegó a pasar. Sobre todo en la primaria que había, no me reprobaban, pero sí les caía muy mal. Profesores que les caía muy mal porque les corregía cosas que un niño de primaria debía saber. Nótese, nótese, un niño de primaria debía saber esas cosas, porque si no yo no las habría sabido, ¿no? O sea, una maestra que se enojó muchísimo porque le corregí la diferencia entre un pulpo y un calamar. Yo creo que todos los que están viendo esto saben la diferencia entre un maldito pulpo y un calamar, pero ella no, y se molestó de que la corrigiera. Este, y también hay otros profesores, ¿no? Por ejemplo, profesores que, pues que no tratan ni hacer el más mínimo intento de enseñar sobre la clase. Yo tuve muchas dificultades para enseñar porque no soy tan bueno manejando grupos grandes con problemas de disciplina, no voy a mentir. Y entonces muchas veces lo que hacía era enfocarme en los alumnos que se esforzaban y dejar que los demás enviaran. Perdón, lo lamento mucho porque sí debía haberme esforzado más. Sí fui un pésimo profesor. Nah, no, no fui tan malo. Y no era como que realmente dejara que se hundieran, no, me enfocaba mucho en los alumnos que se esforzaban más. Y a veces descuidaba un poco a los que veía que sabían para tratar de empujar a los que no se esforzaban nada. Era un desmadre, pero no me arrepiento. No me arrepiento, algunos de ellos, algunos de ellos, son personas que espero volver a ver muy pronto cada que es posible. Sobre todo, ese vato, el buen Sarasúa, el buen Enrique Sarasúa que me pedía que lo saludara en los videos. De haber sabido que iba a dejar de ser alumno mío algún día, pues lo hubiera saludado antes en mis videos, ¿no? El buen Enrique Sarasúa. La cosa es que yo trataba de mantener el tema, o al menos inspirarlos, pero hay profesores que no. Hay profesores que vienen a darte historia y acaban hablándote de cómo atropellaron una ardilla. Eso me pasó con un profesor de inglés que me contaba cómo atropelló una ardilla. Accidentalmente, según él, y que casi lo meten a la cárcel, que no sé qué, no le creo. No le creo que lo hayan metido a la cárcel por atropellar una ardilla. En Estados Unidos, supuestamente. Un profesor que le contó a un miembro de mi familia que encontró un indigente, que en un lugar así como Nueva York, algo así, encontró un indigente en la calle y que un policía se acercó al indigente, lo movió, que se le desprendió la cabeza en invierno. No, no creo que realmente haya pasado eso. Profesores muy raros. Yo tenía un profesor en la secundaria, era profesor nuestro de música, que nos albureaba. Constantemente nos albureaba. Y era incómodo, ¿no? Porque albureaba hasta las chicas. Entonces era como, ok, a los chicos todavía te lo paso, pero las chicas no están como que muy a gusto con sus albures, profe. Yo fui muy cuidadoso de nunca alburear a nadie. Espero que no lo haya hecho por accidente, porque a veces me pasa. A veces me pasa que hasta me alburé a mí mismo. La cosa está en que ese vato se pasaba de lanza, ¿no? Y nos hacía planas con doble sentido. O sea, nos hacía hacer planas con doble sentido y era profesor de música. Que era la forma en la que aprendíamos la disciplina, por medio de las planas, según él. Entonces era como que su castigo colectivo, porque generalmente era la idiotez de un vato la que hacía que todos hicieran planas. A mí me revientan los castigos colectivos, la verdad es que yo pienso que los profesores que los aplican se merecen que los obliguen a lamer un retrete. Neta, o sea, un profesor que aplica un castigo colectivo es una persona mala, muy mala. Me reventaba que ese profesor lo hiciera, me molestaba muchísimo, que siempre nos hacía hacer planas de sus malditos albures, porque un alumno lo hacía enojar. Generalmente era una alumna que era muy rebelde y que en la secundaria era como mi crush, era una chica muy rebelde y se bronqueaba con él. Se lo... y bueno, ella se bronqueaba con todos los profesores, así que pues no era sorpresa, ¿no? O el clásico profesor que te cuenta sobre cosas así totalmente inverosímiles, ¿no? Como que lo secuestraron los extraterrestres, como que vio al chupacabras, como que se besó con el chupacabras enfrente de unos extraterrestres que estaban grabando. En realidad el profesor estaba muy borracho, se besó con una ancianita y los extraterrestres eran sus amigos bien borrachos que estaban grabando, ¿no? Y él dice que fue el chupacabras y que él estaba, que los extraterrestres estaban grabando, ¿no? Hasta ahora el vecino marciano me ha dicho
que ningún extraterrestre ha grabado a alguien borracho besando al chupacabras. Me consta que no pasa. Me consta que no han grabado al chupacabras. Si no, él ya me habría enseñado el video. No hay pruebas del chupacabras aún entre los extraterrestres. Tampoco del hombre polilla. Ese fue un fail. Creo que una vez les hablé a mis alumnos del hombre polilla y no tenía nada que ver con la clase, ¿no? Pero de vez en cuando se me salía a hablar del hombre polilla. ¡Arriba, Mothman! La cosa es que todos hemos tenido maestros malos y en parte son la causa del mal aprendizaje, ¿no? O sea, y muchos de esos maestros se desquitan con uno de su misma incompetencia. Esa fue una parte que yo traté de evitar. No voy a mentir, yo traté de evitar eso, incluso llegué a darles mejor calificación a alumnos porque yo cometí un error. Llegué a perdonar muchas cosas de los alumnos porque yo cometí errores, novato, errores de novato, la verdad. Pero hay gente que no. Hay gente que no sabe del tema que está enseñando, señoras y señores. O sea, gente que son profesores de matemáticas o de química, iban reprobando matemáticas en la secundaria. O nunca completaron bien los cursos de química en la prepa. O sea, gente que no sabe del tema. Gente que no sabe del tema iba enseñando. Yo tuve muchos de esos profesores, y no sé si muchas de las generaciones futuras todavía tengan ese tipo de gente. Yo tuve muchos de esos profesores que no sabían del tema, nada, y se inventaban cosas. De nuevo, les molestaba cuando yo les corregía porque yo sí sabía un poco más, en parte porque estudiaba por otro lado, ¿verdad? Se ponían de, es que su hijo, señor Cornejo, es un sabelotodo presumido, que no sé qué. Yo solo le dije que eso no era un pulpo, eso era un calamar. Ya ves, está de presumido, sabelotodo. Van cagando un niño de 6 años porque les decía que un pulpo y un calamar eran diferentes. Una señora ya en sus 20 o 30, no sé, no era tan bueno calculando la edad en ese entonces. ¿Qué rayos? Neta, o sea, no lo entiendo. No lo entendía y no lo entiendo aún. O también no falta el profesor, que es chido, el que es bueno, pero es súper raro. Es súper raro. Y yo tuve uno de esos. Era uno de mis profesores de inglés. Era un hombre jamaiquino. Y mientras que todos los otros profesores decían, no hay que alejar a este joven de tal alumno porque es una mala influencia ese alumno para él. Él decía, no, los quiero juntos porque ese joven es una buena influencia para el que es una mala influencia. Entonces ese profesor se manejaba de una forma muy distinta a la mayoría. Y era un gran profesor. Me pregunto qué estará haciendo ahora. Entonces todos hemos tenido un mal profesor. Y ahí lo que me revienta es que muchos de esos malos profesores se les olvida que alguna vez fueron alumnos. Y van y fastidian a los alumnos en desquite. Van y los fastidian porque el alumno le dijo, profe, ya no quiero ir su historia de cómo atropellé una ardilla. O porque se duermen en clase, eso es lo más general. El alumno se duerme en clase, me pasa a mí. Probablemente le pasó a uno de ustedes que está viendo esto, o le pasará. Tú fui ego eris. Este, yo, yo fui tú y tú serás yo. O sea, a los que no se han dormido en clases, se van a dormir en clases en algún punto. Todos, todos. Y hay profesores que hacen un escándalo tremendo por eso. Y se hace una bronca. Y muchas veces es su culpa porque da sueño en la clase. Tenía un profesor muy bueno de traducción en la universidad. Que su voz, él hablaba en un dirac por segundo, ¿no? O sea, bueno, en un dirac, porque un dirac es una palabra por día, ¿no? En un dirac, él hablaba en un dirac, hablaba muy lento y su voz sí daba sueño. Yo me dormí en su clase y de todas formas sacaba buenas calificaciones. Nunca me fregó de que me durmiera en su clase. Nunca me la hizo de tos de que me durmiera en su clase. La mayoría de los profesores en la universidad ya se habían acostumbrado a... Ranting es el idiota que se duerme en la clase. Y de todas formas pasa, no sabemos cómo, pero pasa. Se acostumbraban a que Ranting era el que tenía la cantidad de asistencias mínima. Porque no se quería levantar porque hacía frío, o porque no se quería levantar porque tenía hambre. O porque no se quería levantar y punto. Ranting era el alumno que pasaba sin esforzarse. No les caía tan mal, no les molestaba tanto eso.
Pero en la prepa y en la secundaria había profesores que me querían ver muerto por eso. Oh, y un profesor en la prepa, bueno, con él no me dormía tanto, pero porque su clase era imposible dormirte en una clase en la que el profesor hablaba como el Sammy, el que trabajó con Eugenio Derbez, ese que hablaba como diciéndome de incoherencias y raro, así hablaba. Y nos daba la clase de economía. Entonces yo no aprendí nada de economía hasta mucho después escuchando videos de economistas de verdad. No aprendí nada de economía. O, o este profesor que siempre llegaba valiendo a mota, ¿no? O sea, teníamos profesores terribles, terribles. Los profesores malos abundan. Yo creo que más que los buenos. Y hay profesores, les digo, que van a enseñar un tema y no saben nada del tema. Que van a enseñar de historia y pues lo único que saben de historia es pues, historia moderna, ¿no? Que López Obrador hizo una marcha para protestar de que perdió las elecciones otra vez. Cosas así, o sea, no saben realmente de historia, saben lo que han estado viendo en las noticias, ¿no? O profesores de redacción que no saben redactar. Esos abundan. Los profesores de redacción que no saben redactar abundan. O, vuelvo a decir, profesores que simplemente se comportan de manera muy inapropiada, ¿no? Teníamos un profesor en la secundaria que siempre estaba tratando de ver debajo de la falda de una alumna. O sea, siempre, 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 siempre. Y pues a mí me molestaba, ¿no? Porque era mi crush en la secundaria, entonces era como, no seas marrano. Más que nada porque no está chido, ¿no? O sea, su conducta no estaba chida, ¿no? Otro profesor que, lo único que, o sea, no era tan mal profesor, aunque yo no aprendí ni madres con él. No era tan mal profesor, pero lo que sí era un profesor que pues, le hacía medio bullying a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, nunca se me va a olvidar cuando le dijo a un alumno que tenía así como el cabello así como peinado en forma de puntas. Dice, baja tu cabeza, no me dejas ver y parece un chayote levitando. Chayote levitando. O sea, lo primero que hizo fue humillar su cabello, ¿no? Y por ejemplo le decía, llegaba y le decían, ¿qué ya es hora de su clase? No, ya es hora de mi clase, chicos. O sea, era su forma de ser, ¿no? Y me da mucha risa. De nuevo, otro profesor muy bueno, porque también voy a hablar de profesores buenos. Otro profesor muy bueno fue uno de mis profesores de teatro. Nunca se me va a olvidar su interpretación de un caballero medieval, de un caballero anglo en la guerra contra los sajones, cuando simula el momento en el que un anglo mata a un sajón. ¡Muere, maldito perro sajón! Y lo ataca con una espada, era una espada de combate escénico sin filo, golpea un objeto, creo que si mal no recuerdo una almohada con la espada. Fue tan épico, se me grabó muchísimo. Ese profesor, la verdad, me atrajo mucho al teatro. Y yo tomé cursos de teatro un tiempo gracias a, gracias a él. Algunos con él aprendí un poco. Después tuve que superar el pánico escénico, pero pues, todo se supera, ¿no? ¿Qué otro profesor puedo decir que fue muy bueno? Oh, mi profesor, el que fue el de traducción por el resto de mi carrera, el buen profesor Guillermo. Un gran profesor, pero lo que más nos divertíamos era haciendo traducciones malas, o sea, ya cuando hacíamos la traducción bien, nos divertíamos así hablando de traducciones mal hechas, ¿no? Era muy divertido, de corromper la traducción a cual más. La cosa es, hay buenos profesores, hay malos profesores, y yo creo que una de las claves para ser un buen profesor es recordar, yo creo que esa es la conclusión, recordar que alguna vez fuimos alumnos. Ser pacientes con los alumnos, tratarlos como personas, como iguales y no como de, yo soy la autoridad, ¿no? Porque eso es algo que muchos profesores hacen, te respetas mi autoridad, aunque sea un completo idiota. A mí no me gusta eso de la autoridad. Bueno, eso es todo por hoy. Randy se despide y que tengan un excelente día.